Doctora Sosa, como todos los viernes, nos acompaña para hablarnos de la telemedicina. Es el acompañamiento del médico especialista con el personal médico que se encuentra en las salas COVID a nivel nacional. Doctora, el tiempo es suyo. Muy buenas noches, muchas gracias. El día de hoy traigo dos casos para presentarlos. El primero es, digamos, una muy buena noticia en la parte de que este es un masculino de 32 años de edad que fue referido de un centro de triaje teniendo 6 días de estar hospitalizado y llegó saturando 39%. El paciente fue colocado inmediatamente a alto flujo y se le inició el tratamiento agresivo que siempre damos en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, donde es, digo yo, la parte clínica de estar encima de un paciente, midiéndole todo lo que son los signos vitales para ver la evolución de una manera rápida en las primeras 6 horas que son para nosotros vitales en estos pacientes. El paciente, como les digo, ya tenía varios días de estar en un triaje, no tenía ninguna enfermedad que lo acompañara y esta persona tuvo la gran ventaja, licenciado Melgar, de que otro familiar de un paciente que se había salvado de COVID de la sala donó unos medicamentos y fueron para él. El paciente se le colocó la dosis máxima de tocilizumab en los primeros 9 días, como le estoy comentando, y el paciente, a pesar de tener esta neumonía de un 100%, fue dado de alta el día de hoy, porque nosotros hemos estado con esta limitación de no tener tocilizumab hasta el día de hoy, que se entregaron 125 frascos que solamente serán para 14 pacientes, que probablemente ya está terminado, porque solo en mi sala el día de hoy teníamos 5 pacientes para colocársele tocilizumab. 4 de ellos ya lo habían comprado, familiares pudieron comprarlos, y vamos a egresar estos pacientes el día lunes. El tocilizumab es un gran medicamento, pero no es magia. Hay que saberlo usar. Muchos pacientes van a salir, pero si lo usamos mal, muchos pacientes van a fallecer también, no por el medicamento, sino porque ya lo estamos usando en una fase tardía. Entonces, este caso es muy bueno porque el muchacho, gracias a Dios, logra egresar el día de hoy y lo mejor, sin oxígeno, a pesar del daño que ustedes están viendo allí. Y como ustedes estaban mencionando anteriormente, probablemente es de las variantes Delta que circulan, porque la agresividad fue enorme, intensa, muy agresiva, una persona sumamente joven. Y el otro caso que tenemos también es una persona... Doctora, ¿me escucha? Perdón, sígame. Sí, solo quería hacer una pregunta. Un joven de 32 años con 100% de afectación pulmonar. Sí, esa es la tomografía de él. Ese es el daño de él. Qué terrible, doctora. Qué terrible. Es impresionante. Como le digo, llegó saturando 39% y se le colocó alto flujo, donde estuvo con alto flujo, y logró descenderse hasta el día de hoy, que lo egresamos sin oxígeno. Y esperó, saturando 93. Y antes de ingresar al tórax esperó 6 días en el triaje. En un triaje, sí. Doctora, entonces, qué tremendo, pero qué impresionante. O sea, me sorprende y me conmueve, o sea, estoy impactado, o sea, como usted lo indica, y es un joven que no tenía comorbilidad, no tenía otras enfermedades, ¿verdad? Ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. Sí. Mire, es increíble. Increíble, doctora. O sea, bueno, gracias a Dios y al personal de salud ahí en el tórax, doctora, el suyo y todo su equipo, ¿cómo se salvó este joven en esa condición? Es un milagro. Mire que ahí estaban diciendo inclusive hoy que él lo iba a adoptar porque era también un hijo mío, porque es impresionante, no solamente la gravedad con la que él llegó, también la limitación obviamente de los triajes, que ellos no pueden dar más de lo que ellos están dando. Así es. Pero también el familiar de un paciente que le dona el tocilizumab para que nosotros se lo pusiéramos. Qué tremendo. Porque no teníamos. Qué tremendo. Entonces, mire, porque él no lo podía comprar. ¿Cree usted que ese gesto contribuyó a salvarle la vida? Definitivamente, porque se le puso justo en la subida. De nada me hubiera servido que el día de hoy yo le ponga tocilizumab cuando ya está muy tarde. Pero exacto. En el momento que este paciente lo da, es la magia que ocurre en este caso. Doctora, es que es milagroso, esto es una cosa de Dios, porque el joven estaba saturando, me dice 30.
39, así llegó saturando, 39. Mire, Ajá. nosotros, y la importancia de pronación que hablaba el doctor Miguel Sierra Hoffman es importantísimo, siempre es parte del manejo del tratamiento. Aún pronado este paciente, no mejoraba, pero teníamos que pronarlo. Un excelente paciente, mire, no tiene idea el excelente paciente que fue él, porque a veces la gente joven no coopera mucho, ¿verdad? Porque es más incómoda y ellos se descontrolan muchísimo cuando ven la muerte tan cerca alrededor. Entonces, decía el doctor Sierra Hoffman, decía el doctor Sierra Hoffman el miércoles que muchos pacientes jóvenes no quieren acostarse boca abajo, que es la pronación. No quieren, pero que él se les acerca al oído y le dice, solo hay dos maneras de salir de aquí. ¿Sí? Caminando o en una bolsa. Es cierto. Inmediatamente. Yo le digo casi lo mismo. Yo le digo que o salen caminando o en pijama de madera, pero la verdad es esa, o sea, sí. Es impresionante. O sea, esa pronación, doctora, realmente funciona. Funciona. Es que usted tiene que pronarlos, ponerles el oxígeno, ponerles todo lo que hay que ponerle, los esteroides, el tocilizumab si tiene indicación en ese momento, todo. Pero mire lo que usted dice, que el paciente llegó en esa condición tan grave, después de esperar 6 días en un triaje. Realmente es milagroso que en esa condición hayas logrado sobrevivir 6 días en un triaje, donde no hay oxígeno de alto flujo. Le cae a usted, doctora, ahí en el tórax, no tiene tocilizumab para darle a él en el momento que lo necesita, pero el familiar de otro paciente le dona el tocilizumab a este joven de 32 años y eso contribuye a salvarle la vida. Eso contribuyó a salvar la vida y por eso este caso lo trajimos hoy. Inclusive yo le dije a mi personal que este era el caso que iba a traer hoy, porque a veces, licenciado Melgar, toca tomar decisiones muy dolorosas cuando usted tiene varios pacientes que ameritan todos tocilizumab y usted tiene que ver cuál es el que tiene, digamos, mayor posibilidad de vida. Todos tienen los derechos, pero hay gente que es más grave que otra, que tiene más días, que tiene más afectación. ¿Ese es el criterio de oportunidad, doctora? Así como usted lo hizo, es el criterio de oportunidad. Y a veces uno tiene que tomar una decisión tan dura. ¿A quién le va a dar el tocilizumab? ¿Ah? La decisión de a quién le va a dar el tocilizumab. Exactamente. La dosis de a quién se la va a dar. Inclusive le digo que a pesar de que yo soy media tirana cuando yo paso visita y todo, siempre consulto con mi personal médico y tomamos la decisión en conjuntos a quién se la quieren, o tenemos una dosis, a quién se la vamos a poner y discutimos cada caso de una manera muy objetiva y tomamos la decisión después. ¿Y por qué no se tiene suficiente tocilizumab? Porque no hemos tenido tocilizumab. Hasta el día de hoy se llegaron 125 frascos de 80 miligramos y cada paciente nuestro consume 800 miligramos, o sea, 10 frascos. Entonces, 125 frascos van a ser para 13 pacientes. Y lo que usted decía, es el tocilizumab funciona en el momento que se necesita. En el momento ni antes ni después. Después es la muerte. Así es. Después usted lo bota porque no va a tener el efecto necesario. Entonces, por eso es que nosotros pasamos denunciando tanto cuando hay carencias, porque nosotros vemos el resultado positivo con este medicamento. Claro, doctora. Y como dice usted, ya, si usted se lo administra en una fase tardía, ya no, es el momento. Hay una ventana que se abre, y en ese momento tiene que entrar el tocilizumab. Así tal cual que usted lo ha dicho. Hay una ventana que ese es el momentito que usted lo agarra y ahí se la juega, porque hay que jugársela. Entonces a mí a veces me dicen, ay no, pero es que mire que se ve feo que usted lo pida. Y yo le voy a decir una cosa, a mí no me importa si algo se ve feo o no. A mí lo que me importa es salvarle la vida a alguien, porque eso es para lo que nosotros estamos trabajando en este momento. Así es. Doctora, el otro caso, disculpe. El otro caso es un paciente joven también, de 40 años de edad, un paciente que igual llegó, digamos, un poco tarde a los triajes, fue referido. Este paciente no estaba vacunado, tampoco el otro paciente no estaba vacunado. Y este joven logró llegar al hospital, le logramos colocar una dosis de tocilizumab y fue ingresado prácticamente a la unidad de cuidados intensivos a los 2 días cuando no había una mejoría. Y el paciente estuvo en ventilación mecánica no invasiva por 14 días. El paciente salió de la unidad de cuidados intensivos y fue
trasladado a la sala. Sin embargo, en la sala, el día 19 de la enfermedad, hizo una arritmia incontrolable en la sala. Teníamos el problema de que no encontrábamos el medicamento, no disponíamos de un medicamento en el hospital y buscando se logró encontrar, el paciente se logró revertir, el paciente mejoró en las primeras 24 horas y lamentablemente el día de hoy vuelve a ser otro episodio de una arritmia impresionante, ¿verdad? Y el paciente falleció. Entonces, el COVID, usted puede salir de la fase aguda del COVID, puede salir de la fase pulmonar del COVID, pero el COVID va a ser complicaciones tardías. En el caso de este joven, hizo una miocarditis post-COVID con una taquicardia supraventricular y el paciente falleció. No fallece por una insuficiencia respiratoria, no fallece tampoco por una neumonía COVID, sino que fallece por las complicaciones. Y estamos viendo muchísimas complicaciones cardíacas, tromboembólicas en los pacientes. Por eso es que estos pacientes no pueden en ningún momento bajarse la guardia. No se puede, o sea, aunque un paciente esté mejor, siempre hay que estar monitorizándolo. Cuando uno conoce muy bien un paciente, hasta la manera de hablar, uno sabe si el paciente está empeorando o no está empeorando, porque uno está encima de él todo el día y lo está monitorizando. Ya cuando el paciente se cansa un poquito, que ya le cuesta tal cosa, ya uno dice, no me gusta, peguémosle a ver qué pasa. Y en este paciente fue algo muy triste para nosotros, porque no lo pudimos salvar, fue un fallecimiento que nos dolió muchísimo, ¿verdad? Y esto pone nuevamente en evidencia, licenciado Melgar, las carencias que hay en todos los hospitales para estos pacientes tan graves. Y por eso es que nosotros no nos cansamos de denunciar, no hay tal cosa, no hay tal otra, porque no es justo que nadie fallezca por no tener lo que se debe de tener en todos los hospitales que se manejan pacientes COVID grave, y no solamente pacientes COVID, de todo tipo de pacientes. Sí. Hay que dar una respuesta a todos los pacientes que nosotros estamos recibiendo. Doctora, o sea que en el caso de este joven, de esta persona de 40 años, o sea, tuvo una afectación, desarrolló una afectación cardíaca, es decir, no solo tuvo una afectación por COVID en los pulmones, sino que tuvo otra afectación que le provocó la muerte. Sí, él falleció por una complicación cardíaca, no fue por una complicación de neumonía, la verdad. ¿Y qué le pudo haber generado esa complicación cardíaca, doctor? Mire, estos pacientes, está descrito ya que hacen inflamación del corazón y que producen eventos trombóticos. Inclusive el paciente el día de hoy tuvo una expectoración con sangre, escasa, pero la tuvo, y probablemente todo esto sumado con una frecuencia cardíaca de casi 200 por minuto, imagínense, lo normal de uno puede ser hasta 100, póngale, y él tenía más de 2, estaba galopando completamente. Sí. Y ¿saben lo triste, licenciado Melgar? Que él sabía que iba a morir. Cuando nosotros pasamos visita hoy, él nos dijo que él sabía que iba a morir, y para nosotros fue muy doloroso oírlo y decir que él ya estaba preparado y que él ya estaba listo para morirse, porque él ya se había entregado al Señor. Entonces, mire, esto a uno lo afecta, aunque uno no quiera, aunque uno no los conozca. Sí, yo la estoy escuchando. Porque uno se encariña con todos los pacientes. El personal de enfermería nuestro se encariña con todos los pacientes. Nosotros también nos encariñamos con los pacientes. Y es muy doloroso ver un paciente que logra salir de la unidad de cuidados intensivos, pero fallece por una complicación que fue algo muy brusco, ¿verdad? Muy súbito, y que se trató de salvar ayer y que mejoró, pero que el día de hoy, en la mañana, antes de las 8 de la mañana, el paciente ya había fallecido por la gravedad de la... ¿Le dijo minutos antes de morir que él sabía que iba a morir? Él no lo dijo. Él no lo dijo. Cuando estábamos pasando visita y estábamos hablando y le estábamos dando las palabras de aliento, claro, y todo, él nos quedó viendo, de aliento no que vamos, ¿verdad? Sino que luchara, que estábamos haciendo todo lo posible, que ya habíamos conseguido esto, el otro. Él nos quedó viendo y nos dijo, no, doctora, yo sé que yo voy a morir, pero yo ya estoy preparado para morir.
y él falleció en menos de 10 minutos. Oh, Entonces, viera qué doloroso es sí, esto para nosotros, no solamente porque sea una persona joven, porque hay gente mayor con la que uno se encariña muchísimo. Entonces, por eso es que nosotros hacemos tanto reconocimiento al personal de enfermería de la sala, de todos los que absolutamente. laboran con nosotros, porque, como yo les digo, el paciente que entra a una sala COVID sabe en su interior que no sabe si va a salir vivo. Y cuando uno los aplaude, cuando uno ya los va a egresar, usted no tiene idea cómo lloran los pacientes de felicidad Claro, porque ellos saben que han vencido la muerte en ese claro, momento. Y para absolutamente. nosotros también. Absolutamente. Doctora, tengo tres preguntas para usted. Dígame. La primera de ellas, ¿le siguen llegando a usted ahí pacientes, evidentemente, no vacunados, vacunados con una dosis y vacunados con dos dosis? Hemos recibido pacientes vacunados con una dosis. He visto pacientes con las dos dosis, pero han sido leves. Pero sí sé que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos pacientes con las dos dosis que sí fallecieron. Pero sí, ahorita tenemos muchos pacientes con una dosis de vacunación. Han hecho neumonías importantes, pero van a salir, licenciado Melgar. Los que tengo yo en mi sala van a salir. O sea Doctora, que algo protege la vacuna. mande. Protege la vacuna, protege. Protege la vacuna, protege. Protege, yo siempre voy a hacer hincapié en que hay que vacunarse, porque a veces la gente dice, ¿para qué me voy a vacunar si estamos viendo los casos? Sí, ninguna vacuna es perfecta, todas las vacunas son buenas. Así es. La mejor vacuna es la que usted se pone en una forma completa, ¿verdad? Las dos dosis, la que sea, usted se la pone, porque esto le va a proteger, la carga viral que usted va a tener va a ser menor, va a haber mayor protección y obviamente no puede quitarle la responsabilidad individual a que usted no puede bajar las medidas de bioseguridad. Así es. Porque esas son importantísimas, sí, no es son mire, negociables para nada. Conozco, he platicado con mucha gente, con muchos alcaldes del interior del país y me decía, mire, vamos a una reunión y veo que nadie usa mascarilla o se quitan la mascarilla o la andan aquí la mascarilla colgando y les preguntan, bueno, ¿y por qué ustedes no usan la mascarilla? No, es que ya estamos vacunados, dice. Eso es lo peor que pueden hacer en este momento, confiarse. Es lo peor. Yo creo que en este momento, más que antes, tenemos que estar con las medidas de bioseguridad inclusive más enérgicas, porque estamos viendo el comportamiento del virus sumamente diferente a hace 17 meses. Estamos viendo muchísimo niño, estamos viendo muchas personas jóvenes sanas, mucha agresividad, las nuevas variantes, entonces no podemos de ninguna manera confiarnos absolutamente para nada. Doctora, ¿y le está llegando pacientes que sea personal de salud? Yo ahorita no he tenido personal de salud, pero sí he estado viendo que han estado llegando a los otros hospitales, así como los casos que usted estaba presentando ahorita de los colegas. Sí nos han llamado a veces para referencias o traslados de otros colegas, y no solo colegas de otros hospitales, pero por el problema que nosotros tenemos en este momento no hemos podido dar respuesta de una mejor manera o digamos de una manera más masificada a poder trasladar pacientes. Pero sí hemos estado viéndolo, pero no en mi sala, yo no tengo. Doctora, un panel recomendó ya al CDC ya autorizar la tercera dosis para pacientes inmunodeprimidos. De hecho, en Israel ya están, en otros países están vacunando incluso a personas adultos mayores. En el caso del panel CDC dice que se aprueba autorizar la tercera dosis, obviamente para las vacunas que son de dos dosis, una tercera dosis para pacientes inmunodeprimidos. ¿Quiénes son los pacientes inmunodeprimidos? ¿Pacientes con cáncer? Mira, aquí hay varios, son los pacientes con VIH, inclusive la diabetes se puede considerar también un paciente inmunodeprimido. Estaba leyendo que estaban para los pacientes con neoplasias, para los pacientes que iban a ser trasplantados. Los pacientes renales también son pacientes inmunodeprimidos. Entonces usted mira que es una gama muy amplia. Yo definitivamente sí creo que va a haber una tercera dosis para todo el mundo. Y va a ser una manera rápida, pero después va a haber una dosis anual por lo menos, pero que va a haber una tercera dosis definitivamente que sí lo va a haber. Yo tengo mucha gente que conozco que se ha puesto una tercera dosis cuando se ha ido fuera, se ha colocado y bueno,
pues ahí están casos anecdóticos, ¿verdad? Pero están. Sí. A pesar de que han tenido anticuerpos, que se los han hecho ellos, se los han medido, se han puesto una tercera dosis. Sí, doctora, yo creería que aparte de estos pacientes con sistema inmune debilitado, yo diría, ya ahora creo que en agosto, mediados de agosto, principios de septiembre, se cumplen 6 meses desde que se comenzó a vacunar el personal de salud. Yo diría, no sé usted, que ya el gobierno, las autoridades deberían comenzar a considerar la tercera dosis para el personal de salud. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente. Mire, nosotros somos inmunodeprimidos también porque nos deprimimos por tanta muerte que estamos viendo, pero también por lo que usted dice, ya van a ser 6 meses de mucho de esto y todavía la parte del tiempo que duran los anticuerpos es algo que está en la nebulosa. Uno no puede estar tan tajante en decir 1 año o 9 meses. Entonces, así como el vacunar al personal de salud vino a disminuir muchísimas las muertes que estábamos teniendo, el tener una tercera dosis va a tener que apoyar más para que no hayan tantos casos de médicos que están teniendo. Yo he tenido, licenciado Melgar, pero casos leves de colegas que me han llamado que están positivos con las 2 dosis, pero han sido asintomáticos o leves, ¿verdad? Y gracias a Dios todos han salido, ninguno se ha complicado. Pero, por ejemplo, los casos que usted presentó del doctor McQueen, del doctor Obregón y el doctor, creo que Leiva, son casos graves, pues, que es una pena, es una tragedia para la familia. Y vacunados, ¿verdad? Y vacunados. Y vacunados, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, doctora, como siempre, impactante y sumamente, ¿qué le puedo decir? Estas conversaciones siempre con usted son tan orientadoras y tan real, que nos ponen en contexto realmente lo que está pasando, doctora. Y yo se lo agradezco, uno sabe cuánto, ¿sabe por qué? Porque esta es la manera de decirle a nuestros amables televidentes, estamos aún en una situación de urgencia sanitaria. Y en ese sentido hay que tomarlo de esa manera y cuidarse de esa manera. Así que, doctora, no sabe cuánto se lo agradezco. Primero Dios, nos encontramos el próximo viernes y gracias por todo lo que usted hace con su equipo y todo el personal del Hospital El Tórax por sus pacientes. Gracias, muy buenas noches. Un placer siempre. Gracias. Doctora Suya Pasosa es la jefe del Departamento de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención, pero siempre les recordamos, amables televidentes, por favor, use su doble mascarilla, siempre. Que no le falle, mire, siempre. Esta primero y después puede ser una quirúrgica o una de tela. Después. Por favor, cuídese usted y cuide a su familia. Buenas noches y que estén bien.